Muy bien. A meditar un momento en la escritura y como les decía, voy a tratar que de alguna manera también los pequeños que están aquí, pues no se me inquieten y yo quiero tratar de compartir con ustedes como familia algo que en realidad nos preocupa. Estamos empezando un año y ese año que estamos empezando, por mucha fe que podamos tener, bueno, lo que está a nuestro alrededor de repente nos dice, no es tan así como tú crees. Y es allí donde empieza nuestro gran conflicto. Lo peor de todo es que muchos de los que nos llamamos cristianos parece que vivimos en una burbuja espiritual donde nada más yo y Dios, sociedad anónima, y lo que pasa a mi alrededor, de vez en cuando me entero de lo que pasa, porque ya pues todo el mundo está hablando de eso, o igual algunos lo único que conocen nada más es el Face, porque de repente me dice, lo vi en Face, ¿qué vio? A veces ve pura tontería nada más, pero no ven lo que realmente está pasando en el mundo. Mire, durante los primeros días de enero, hoy estamos a 7 de enero, durante los primeros 3, 4 días de enero, la ONU hizo un reporte o una, llamémosle así como advertencia, diciendo que el año 2024 va a ser uno de los años más difíciles y conflictivos que ha habido en la época moderna. Y empieza a enumerar las razones. Son dos razones básicamente, la economía y la otra, los conflictos internos que se están teniendo en los diferentes países. Así que entonces presenta un panorama muy desolador. No vamos más también. Los primeros 5 días se dice que en este momento se están librando 55 conflictos bélicos de alto impacto, más allá de los conflictos que hay en zonas rurales, en zonas pequeñas o en pueblos o en ciudades. 55 conflictos bélicos en el mundo que se están registrando. Entre ellos, quizás dos de los más famosos o los más recientes que tenemos es el conflicto Ucrania-Rusia y el otro Israel-Gaza. No sé si ustedes supieron que unos días atrás también se tuvo la visita de una marioneta grande, gigante, aquí en Oaxaca, en las famosas calendas, donde van los muñecos esos gigantes, y vino una marioneta de esas grandes, de nombre Amal, y representando a una niña siria, buscando o abogando por los derechos que tienen especialmente los niños que se les han quitado en Siria, los problemas que se tienen en el norte de lo que conocemos como Palestina, hasta el norte también, y toda esa parte, es una zona muy conflictiva. Y Amal tuvo su inicio, estará visitando varios países, abogando por los derechos de los niños. En otras palabras, tenemos conflictos serios en el mundo. Le vuelvo a repetir, se dice que son 55 los que hay en este momento, más allá de algunos que a lo mejor ni siquiera conocemos. Por lo menos se saben de 3 conflictos fuertes que hay en Egipto, conflictos fuertes y que poco se les ha dado difusión. Hambruna en diferentes partes del mundo, también en esa zona. Niños muriendo por hambre, niños muriendo y también desamparados, sin techo y sin casa. De tal manera que juntando todo eso, pareciera ser que el panorama que se vislumbra al futuro es un panorama desolador. Y nosotros como cristianos no podemos cerrar los ojos y decir, no pasa nada, yo tengo fe. Sí pasa algo en el mundo. Y sí tenemos nuestra fe y tenemos nuestra confianza firme en Dios. Pero algo tenemos que hacer. Y tenemos que, para poder orar a favor de, tenemos que saber por qué estaremos orando y qué es lo que se está viviendo en nuestro país. Así que como cristianos tenemos la responsabilidad de ver todo lo que está pasando en nuestro mundo. Ahora, más allá de lo que pasa en nuestro mundo, ahora sí yo quiero centrarme un poquitito en nosotros. Empezamos un año difícil y como todos los años, y yo sé que usted me va a decir, bueno, es el mismo y tengo que hacer esto, el otro, sí. Pero hay algo que de repente puede ser preocupante y esa preocupación que cada uno de nosotros tenemos precisamente nos lleva a tener una crisis en nuestra relación con Dios.
Hoy quiero compartirles acerca de un pasaje, pero quiero tomar durante estos días de diciembre, pensando en este pasaje que quiero meditar rápidamente con usted. ah, Hice una especie de diálogo con un pajarito que se llama Blue. Ujú. Y les voy a presentar a Blue y luego él me va a presentar a mí y él les va a decir por qué me va a presentar a mí y qué es lo que quiere presentar Blue, que es este pequeño pajarito. Escuche lo siguiente. Hola, me llamo Blue, que es el pajarito que ustedes están viendo en sus pantallas. Hola, me llamo Blue y soy una de las más de 10.500 especies de aves que dicen los ornitólogos, que son los que nos estudian, que existimos en el planeta. Ah, pero déjame decirte, dice Blue, ellos dicen que esta cifra puede variar dependiendo de las más de 200 familias que tenemos nosotros como aves. ¿Te das cuenta lo tremendo que es? Habemos aves muy pequeñas como los colibrí mellizuga, que es el ave más pequeña del mundo, que mide entre unos 5 o 6 centímetros de longitud y llega a pesar unos 2 o 5 gramos de peso. ¿Te imaginas qué tan pequeño es mi pariente? También te quiero presentar otro pariente mío, que es el avestruz, dice Blue. El avestruz es una de las aves más grandes que existen y además es un poquito media pesadita, por no decir gordita. Porque llega a pesar hasta 150 kilos y medir más de 2,5 metros de altura. ¿Te imaginas ese pajarito? Y luego Blue dice lo siguiente, y fíjate, dicen que tuvimos un antepasado ya extinto que se le conoció como el ave elefante. Fue más grande que el que te acabo de decir, del avestruz. También dicen por ahí las malas lenguas que las aves modernas como yo, Blue, somos descendientes directos de un grupo de dinosaurios terópodos que se caracterizan por caminar en 2 patas y tener una dieta principalmente carnívora. Uy, no quiero ni siquiera imaginármelo, hasta me hubieran tragado a mí. Somos conocidas por la diversidad de colores, las aves, y patrones de nuestro plumaje. Nuestros colores se deben a la presencia de pigmentos en nuestras plumas o a su estructura que puede crear efectos de un brillo fabuloso. Te quiero comentar brevemente algunos de estos ejemplos de colores y de las diferentes variedades que tenemos nosotros. Quiero comentarte primero que hay unas aves que se le conocen como las aves de colores brillantes. Mis parientes, estas aves, son las aves tropicales que son conocidas por sus colores vibrantes, como el tucán con su pico multicolor, los loros de plumaje verde y azules y rojos también, los colibríes con sus brillantes plumajes iridiscentes. También hay otra familia mía que son las aves de rapaz o de color rapaz. Estas aves son como las águilas, los halcones, los buitres, que tienen plumajes oscuros o pardos y que les ayudan a camuflarse durante el tiempo de caza. Pasan desapercibidos. Es que también tenemos familias de aves acuáticas. Bueno, estos son los patos, los gansos, los cisnes. Y pueden tener variedades de colores en sus plumajes, desde el blanco puro hasta el negro, pasando por diferentes tonos de marrón a verde. Hay otras aves que son las aves de presa nocturna. Unos parientes como los búhos, las lechuzas, y estos suelen tener unos plumajes suaves y silenciosos, en tonos de marrón, gris o blanco. ¿Y sabes para qué lo utilizan? Para camuflarse en su entorno y cazar de manera eficiente por la noche. Las aves playeras. Estas aves playeras son como los flamencos, las avocetas, y pueden tener plumajes de colores suaves como el rosa y el blanco,
debido a su dieta de crustáceos ricos en pigmentos y carotenoides. También hay otras aves que son mis parientes mías, que son las aves del bosque. Algunas especies como el arrendajo azul, el martinete, el urogallo. Estas tienen plumajes que combinan tonos de azul, verde, marrón, gris, y estos les ayudan también a perderse en el bosque y difícilmente les pueden cazar durante la noche. Finalmente tenemos unos parientes, dice Blue, que son las aves de la selva tropical. Ahí puedes encontrar una amplia gama de colores en aves como el tucán rojo, toco, el quetzal, el colibrí arcoíris, etc. Pero en realidad, dice Blue, eso no es lo que importa para lo que yo quiero contarte. Es más bien, para lo que mi interlocutor, el señor que está leyendo esta cosa, o sea, Alfonso, le dije que te contara sobre mí. ¿Y sabes por qué? Le pedí que leyera y te diera una pequeña explicación que más bien es un consejo que yo le di a él. Pues Jesús habló de mí hace más de 2000 años y ¿quién más que Jesús puede enseñarnos esto? Por favor, ayúdame abriendo tu Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 25 y de allí te dejo el tiempo con mi interlocutor. Ahora sí, ya me dejó Blue y vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 6, versículo 25, de favor. Este es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Es más, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, especialmente en Mateo, y empezamos a leer Mateo capítulo 5, capítulo 6 y 7, es un pasaje que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y este pasaje es muy interesante cuando nosotros vemos su trasfondo. Permítame explicarle por qué. En el versículo 1 del capítulo 5, inicia diciendo Mateo lo siguiente. Y viendo la multitud, subió al monte Jesús y subieron con él sus discípulos y se sentaron. Y el versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y de ahí empieza a hablar lo que conocemos como las bienaventuranzas. Ahora, por favor, quiero que imagine, más que lo que Jesús dijo también en este momento, quiero que imagine la multitud que estaba frente a Jesús y los discípulos sentados. Esa multitud, en su mayoría, es probable que pertenecieran a la clase más baja de la sociedad en aquel tiempo. Y déjeme explicarles lo siguiente. Mire, en los tiempos de Jesús no había una clasificación de los estratos sociales como los tenemos nosotros en clase media, alta y baja, y luego sus intermedios, etc. En los tiempos de Jesús, los estratos sociales eran extremos. Estaba la élite política y la élite aristocrática. Eran los que estaban en la parte más alta. Esta élite pertenecían los gobernadores de las provincias romanas, pertenecían también algunos senadores, también en esta élite pertenecían algunos líderes religiosos que por querer quedar bien con el gobierno y quedar mal con Dios, sacrificaban sus convicciones y entonces quedaban en la parte más alta. Eran pagados muy bien. Pero de allí no tenemos una clase media. De allí nos tenemos que saltar a un extremo, que es la clase baja. Esta clase baja era la clase más pobre de los pobres. No había pobres más o menos. O eran pobres o eran sumamente ricos. Así que la clase más baja, a esta pertenecía todo el pueblo regularmente. Pertenecían los que trabajaban en la carpintería, los agricultores que estaban en el campo, los que tenían sus rebaños en el campo, los que trabajaban también como herreros. Y era la clase de gente que estaba mayormente en ese mundo. Así que tenemos la clase más alta, la aristocrática, y luego los de abajo, que eran los más pobres. Pero había una última que no se consideraba clase. Era un grupo de personas que eran esclavos. Ellos no pertenecían a los más pobres porque los pobres no podían comprar un esclavo. Pero ellos sí pertenecían a la clase más alta. De tal manera que eran
esclavos, pero eran un cero a la izquierda. Eran considerados unos personajes más de su sociedad, un mueble más en la casa de los aristócratas, nada más. Ellos no tenían derechos, ellos no tenían la capacidad de decidir y podían aún tener familia, pero toda su familia nacía también como esclava y tenía que servir a los aristócratas. Así que esta clase no se mencionaba como hoy en día, que hasta tenemos no solo ya la clase alta, sino también por allí alguien dice que hay una clase política. Bueno, eso lo dejamos por ahí. Cuando Jesús se levantó y dice, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ¿sabe qué clase de gente tenía frente a él? La más baja, la gente más pobre, la gente que solo vivía, no solo al día, menos que el día. Ellos trabajaban para comer nada más, para poder en algún momento comprarse un vestido dejando de comer. Su dinero no les daba más para ahorrar o para decir, vamos a ahorrar y vamos a comprar un par de sandalias, vamos a ahorrar y vamos a invertir en nuestra casa, vamos a hacer en esto. Era una clase que estaba en ese momento oprimida, además de ser una clase oprimida por el Imperio Romano y los impuestos que aún ellos tenían que pagar siendo ciudadanos de esa región, ellos tenían que pagar impuestos. Y no les importaba, solamente tenían que pagar impuestos por el simple hecho de ser personas, nada más. Así que esas personas a las cuales Jesús se dirigió son personas que habían seguido a Jesús y que quizá habían dejado sus trabajos para escuchar algo de Jesús. ¿Qué es lo que me enseña esto? Que había una gran pobreza, no solo física, sino una pobreza espiritual. Y por eso cuando Jesús empieza diciendo las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Se acuerdan? Mateo 5. ¿Quién es? Esa gente que no podían levantar su mano para decir tengo derecho a esto. Esa gente que no podía reunirse para decir vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Esa gente que no tenía derecho siquiera para decir vamos a hacer el cumpleaños de nuestro niño. Mucho menos pensar qué vamos a hacer este año nuevo que viene. Esa es la gente que estaba con Jesús. Esa es la gente que Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa gente que estaba allí es la gente que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque esa gente que estaba ahí no solo tenía una pobreza física, tenía una pobreza espiritual, porque no aspiraban a más, no tenían en quién confiar. No tenían esperanza alguna. Todos sus sueños y sus ilusiones se habían muerto. Ese mismo Jesús que dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa gente es la que tenía frente allí. Gente que a lo mejor ni siquiera lágrimas tenían, porque habían llorado ya mucho. Esa gente que salía o allí en casa trabajaba, cerraba las puertas, si se pudieran cerrar las puertas de su casa, y lo único que tenían era un pedazo de pan y quizá un poco de leche de cabra que ellas podían tener por una cabra que tenían. Esa era toda su alimentación. Y es más, el pan era diferente. Había dos clases de pan. El pan de trigo, eso solamente los ricos lo comían. Y el otro, el pan de centeno, era para pobres. Vamos, ni siquiera el pan de burro. Era para pobres. Y lo que podían tener era eso, nada más. Y quizás ese pan estaba duro porque tenía días. No podían ellos decir, mire, vamos a sacar de la despensa esto. No tenían ni despensa. A esa gente Jesús les vio y les dijo, bienaventurados, 1000 veces bendecidos, porque tú que lloras serás consolado. Porque tú que tienes hambre, serás satisfecho. Bienaventurado. Y luego en el capítulo 6, Jesús se expresa, para que ahora puedan entenderme, lo que conocemos como el afán o la ansiedad. Y quiero que allí me acompañe leyendo, de favor. Con este contexto quiero que vea, por favor. ¿Por qué lo dice Jesús? No lo dice porque es un discurso más.
No lo dice porque lo tenía que decir. No, lo dice porque allí había gente con una profunda preocupación de la vida, de lo que tenían que hacer mañana. Ellos no tenían esperanza de llegar a casa y decir, nos acostamos y mañana primero Dios. No, nos acostamos y no sé si viviremos o no. Y a esa gente les dijo lo siguiente, Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no se afanen por su vida. No se afanen por lo que han de comer o por lo que han de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, y ahí es donde aparece Blue. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y Jesús pregunta a ellos directamente, ¿no valen ustedes más que esas aves? ¿No vales tú más que Blue con todo su colorido? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, 50 centímetros aproximadamente? ¿Quién de ustedes que por mucho que se esfuerce o se afane, vuelve a repetir la palabra afanarse, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, la pregunta que Jesús hace otra vez a esa gente es, ¿no valen ustedes más que ellos? Aún Dios les dice, Jesús les dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No se afanen otra vez. Y no digan qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles o los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, escuchen bien, dijo Jesús, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad ustedes de todas estas cosas. Él sabe que tú tienes y estás aquí frente a mí, dijo Jesús, esa multitud sabe lo que tú estás necesitando, sabe por qué estás aquí. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no, y otra vez, Jesús repite lo mismo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Miren, más allá de pensar un poquito en la preocupación de mañana, el mensaje central de Jesús no es tanto eso, sino aprender a confiar en Él. Jesús en ningún momento nos está tratando de decir, sé una persona que te valga cacahuate la vida. Total, no trabajes, yo te voy a dar de comer. En ningún momento. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Al contrario, la Biblia no me exhorta a que yo sea una persona para que pueda compartir con el que tiene necesidad. El que trabaje, dice el apóstol Pablo, ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es digno y correcto para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En ningún momento la Biblia o el cristiano es llamado a ser una persona improductiva. Somos llamados a hacer lo mejor, a impactar este mundo. A eso estamos llamados. Y este pasaje que Jesús está hablando, quise ponerle en ese contexto a esa clase de gente. Y que quizá usted a lo mejor no se identifique totalmente con ellos, porque posiblemente sí tiene, por lo menos para el día de mañana, pero hay algo con lo cual sí podemos identificarnos. ¿Cuál? El afán. Hay dos palabras en griego que se usan en el Nuevo Testamento para afán. Una de ellas está en Juan capítulo 14, versículo 1, cuando Jesús les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y allí usa la primera palabra que también se puede traducir como afán o ansiedad.
y que significa estar turbado, estar sacudido o estar agitado, incómodo, en otras palabras. Pero hay una segunda palabra en griego que se utiliza y es la que utiliza Jesús en este pasaje. Esta segunda palabra se puede traducir como preocuparse, pero más bien preocuparse se puede traducir como estar dividido o partido. De tal manera que cuando usted me dice estoy preocupado, usted lo que me está diciendo es estoy dividido, estoy partido. Pero no es en el sentido emocional, sino en el sentido de un conflicto interno y de una lucha que tenemos. Por eso es afán estar dividido, partido. Le voy a poner, por ejemplo, lo siguiente. Usted en esta mañana puede venir y puede decirme que puede confiar en Dios. Que este año, con todo lo oscuro que se ve este mundo y lo que nos han planteado, yo sé, y que usted me puede decir, yo puedo confiar en Dios y yo sé que Dios va a proveer para todas mis necesidades. Y tal vez usted me va a decir, amén, ¿verdad? Ok. O dígame sí. Ok. Pero ¿en dónde radica la preocupación? La preocupación empieza a radicar en esa división, en el que yo estoy seguro que Dios puede proveer para mis necesidades. Pero ¿sabe qué? No sé cómo puede hacerlo. Dudo en un momento dado en la manera en que Dios pueda proveer para esas necesidades. ¿Me explico? Estamos iniciando el año y usted sabe cuántas cosas tiene que pagar en casa, ¿sí? Y lo pone allí y dice, yo sé que Dios proveerá, Dios suplirá, como lo ha hecho años atrás. Pero el momento en que yo me divido, en el momento en que yo me parto, es cuando yo digo, ¿y cómo lo va a hacer? Porque saca de su bolsa y ve solo unos cuantos billetes. Saca una hoja y entonces empieza a hacer su lista. Y empieza a decir, pago, 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 pago. Y luego tengo y tengo. Y si son 3 son suficientes, ¿no? Pues ya es mucho para todos los pagos que tiene. Y es allí donde decimos, es donde estoy preocupado, es donde estoy partido. Yo sé que Dios va a suplir, pero no sé cómo lo va a hacer. Yo sé que Dios de alguna manera va a hacer que su palabra se cumpla. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Pero mi preocupación interna sigue ahí. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Y tal vez quisiéramos regresar a aquellos tiempos del Antiguo Testamento, donde llega el profeta y ve a una mujer que está a punto de morir, planeando con su hijo hacer una torta de pan y decirle, mira, vamos a hacer una tortilla de pan, la vamos a comer y después de esto nos vamos a morir porque ya no tenemos más nada. Y en ese momento llega la provisión de Dios, supliéndole a esta mujer. Y tal vez quizás nos encontremos como el profeta Elías en un arroyo donde no tenemos ni caña para pescar y decir, pues ni pescar puedo, ni sé. Pero viene Dios y alimenta a Elías por más de 3 años, trayéndole carne a través de un cuervo. Y son esos milagros los que nos animan. Pero cuando yo me veo a mí mismo y le digo y me pregunto, Dios, ¿y ahora tú cómo lo vas a hacer? ¿Vas a enviar un cuervo? ¿Vas a enviar un profeta? ¿Vas a enviar a alguien para que me cubra estas necesidades? Y es allí donde nos partimos. Y es allí donde usted y yo estamos frente a esa multitud de gente en aquel monte donde Jesús les dice, no os afanéis por el día de mañana. No se partan, no se dividan, no estén divididos por lo que va a pasar en su vida. En el pasaje que acabamos de leer se mencionan 5 veces la palabra afán. Pero la quinta cambia un poquito, aunque en nuestro español es diferente.
En griego, la quinta palabra, lean, está en el versículo 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aunque allí, vuelvo a repetir, en griego, la misma palabra es afán que todas las demás, lo que está anterior, donde dice así que, cambia en griego toda la idea de afán. De tal manera que entonces esa expresión es en griego es un pretérito indefinido. De tal manera que se puede leer de esta forma. Después de lo que yo les dije, dice, no comiencen a afanarse. En otras palabras, fíjese, Jesús está parado, les habla 4 veces del afán. Y después les dice, así que después de que lo que yo les he explicado, así que después de que yo les dije que las aves del cielo son alimentadas por el Padre Celestial, así que después de lo que yo les dije, que cuando ustedes ven los lirios del campo, y quizás nosotros no estamos identificados con los lirios del campo, pero sí recientemente está identificado con los campos que aquí hacia abajo de San Diego, precisamente en el mes de octubre y noviembre, estos campos de las plantas, ¿cómo se le llaman? Cempasúchil y las otras que son de color morada, moco de guajolote, algo así. Ha pasado y ve qué precioso se ve, qué colorido. Parece que alguien las pintó. Sí, o sea, son unos colores brillantes. Y quizás no estamos familiarizados con los lirios, pero sí con eso. Y después de que Jesús dice, mire, si Dios sustenta las aves, si Dios viste así aquellas flores, les dice, ¿no creen que Dios puede hacerlo con ustedes? De tal manera que esa expresión, así que, significa, después de esto que te digo, no comiences otra vez a preocuparte. ¿Entiendes? ¿Te cayó el 20? En otras palabras, Jesús les dijo. Eso es lo que nos quiere decir Jesús hoy, en esta mañana, a principio de este año. ¿Quién más que los que están aquí como padres de familia sabes todo lo que tienes por delante? La famosa cuesta de enero, que ya se convierte ahora en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ya no vemos ni siquiera, o sea, ya nada más queremos llegar hasta arriba, porque aquí para de bajadita a lo mejor la agarro más fácil. Así que no comiencen a afanarse por el día de mañana. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Desde la perspectiva de Jesús, ¿cuál es el verdadero problema del afán? Hay uno. Si usted ve, por favor, vea conmigo en el versículo... el problema o la causa de esa ansiedad que tenemos está en el versículo 30. Si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno y Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Y luego hay una palabra, dice, hombres, ¿cuál es el problema entonces? La fe. El problema no es lo que yo tengo aquí frente a mí. Sí es un problema. Pero Jesús lo que está diciendo, miren, después de todo lo que te acabo de explicar, el verdadero problema es tu fe. Porque Dios puede hacer algo que tú ni siquiera imaginas. Porque Dios abrirá fuentes en el desierto. Dios puede mostrar una fuente como le mostró a Agar, esa fuente en el desierto. Dios abrirá caminos en la soledad. En donde no vemos caminos, ahí Dios nos mostrará. Y nuestro problema no es el problema que estamos viendo. Nuestro problema no son los números que hemos echado. Nuestro problema desde la perspectiva de Jesús es falta de fe. Y cuando pensamos un poquitito en falta de fe, es probable que algunos de ustedes me digan, pero pastor, yo tengo mucha fe. Y yo le preguntaría, a ver, ¿cuánto es su fe? A ver, si usted me la dijera en centímetros, ¿cuántas? Bueno, no tanto, por lo menos 1 centímetro. Jesús dijo una cosa, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y un grano de mostaza no tiene 1 centímetro, así que yo le admiro su fe. Regálenos
parta su fe en tres y regálanos a tres de los que estamos aquí. El problema es ese, la falta de fe. Vuelvo a repetir, ese problema desde la perspectiva de Jesús. Ahora bien, si el problema es la fe, entonces estamos en una crisis de fe. ¿Y por qué estamos partidos? ¿Y por qué estamos divididos? ¿Y por qué nuestra mente no tiene paz? Por la poca fe que nosotros tenemos. Y es ahí donde usted y yo tenemos que empezar a trabajar. Déjeme dejarle algunas cosas que Blue, ¿se acuerda que conmigo, por favor, que me dijo que les dijera? Y Blue me dijo que les dijera que la preocupación es innecesaria, no la necesita. O bien, si usted quiere decirme para que yo le regrese el mensaje a Blue, ¿cuántos de ustedes necesitan preocuparse? Levante su mano. La preocupación es innecesaria. ¿Por qué? Versículo 26, por favor. Dice, mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y la pregunta es, ¿no vales tú más que ellas? En otras palabras, ¿necesitas preocuparte? ¿Necesitas preocuparte? Porque tú vales más que un ave del cielo. Estaba leyendo que hay aves que pueden vivir hasta 16 y 17 años. Y muchas de ellas viven más en cautiverio porque ahí son cuidadas mejor. ¿Se imagina? Blue diciéndonos, es innecesario por una cosa. Porque si Dios cuida de mí, Dios cuidará también de ti. Porque si Dios me alimenta a mí, dice Blue, Dios te está alimentando a ti. Versículo 30. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno y se quema, ¿Dios la vistió así? La pregunta es, ¿no crees que yo puedo hacer más por ti? ¿No crees que yo puedo hacer más por ti? Así que la primera cosa que tenemos que aprender es que la preocupación no la necesitamos. Ahora bien, déjeme decirle que es probable que algunos sí necesiten la preocupación. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan mostrar su cara de miembros de la veladora perpetua llorando. O sea, les urge presentarse así. ¿Los conoce? Que de repente nada más les pregunta a usted, ¿y cómo estás? Bien. Pero te veo algo mal. No, gracias a Dios, bien. Bendecido y en victoria. O le pregunta a usted, le dice, oye, y le dice, no, pero yo estoy bien. Yo sé que Dios me va a suplir y me va a ayudar. ¿Qué cree que el otro va a decir? ¿Quién? ¿Dios? Pues ¿qué Dios? No me hables de tu Dios porque mejor yo quiero otro Dios. El Dios que quiere que muestres esa cara de tristeza perpetua. Porque hay cristianos que son miembros del club de la vela perpetua, ¿no? De la lágrima perpetua. Todo el tiempo lloran. Lloran aquí, lloran allá, lloran por... Hasta por lo bueno lloran, ¿no? Es que soy muy sentimental. Así que número uno, la preocupación es innecesaria, no la necesita. Si la necesita, avíseme, al final podemos orar por usted para que podamos decirle, Señor, dale 3 veces más preocupación. La preocupación de algunos de ustedes nos ayudan imponiendo manos y se las avientan, ¿de acuerdo? La segunda cosa que quiero dejarles, la ansiedad no es fructífera. La ansiedad no tiene un fruto positivo porque sí trae un fruto negativo.
La ansiedad no produce nada bueno. Jesús dice en el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o se preocupe, dice, ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, el que nace enano va a ser enano toda su vida. Pero hay enanos que, híjole, los ponen en un circo y el circo crece, ¿sí o no? A ver si me entendieron la expresión. Pero Jesús lo que está diciendo, mira, la preocupación no te fructifica, no trae un buen fruto. Porque te voy a poner el ejemplo, si tú te preocupas mucho porque eres de baja estatura, dime si tu preocupación va a hacer que tú crezcas 50 centímetros. ¿Verdad que no? Te decía en la reunión anterior, yo conocí una familia que tenía un hijo muy pequeñito. Pero cuando ellos le decían que estaba muy pequeñito, más bien me daban ganas de darle un sopapo a su papá y a su mamá, porque, pues, ¿de dónde iba a salir el niño? Así, alto. O sea, igual. Y quizás a lo mejor me hubieran dado ganas de decirle, mira, si hubieras querido un niño más alto que tú, le hubieras echado la mano, tu compadre te hubiera echado la mano. Pero estaban preocupados. ¿Y saben lo que hicieron? Lo pasaron por un tratamiento hormonal para que creciera. Sí le crecieron, pero ¿sabes qué le creció? Las manos así, los pies, caminaba así. Con todo se atoraba el pobre. Sí, creció como 10 centímetros. Pero le creció también toda la cabeza, todo desproporcionado. Dios nos hizo tan perfectos, hermanos, que por mucho que nos afamemos, no podemos cambiar. Así que la segunda cosa es que la ansiedad o la preocupación no trae un buen fruto. Lo único que sí puede traerle una tremenda gastritis, eso sí. Y un insomnio de aquellos que ni con diazepam se duerme. ¿Ah? Dormir. En la Biblia, en uno de los salmos, que el justo duerme como león. Y si es cierto, ronca el canijo. Y al otro es el que despierta, pero bueno, rápido. La preocupación no trae resultados positivos, más bien negativos. Así que entonces lo que dice Jesús, no se afanes, no te afanes, porque tú no podrás, por más que te afanes, añadir a tu estatura un codo. La ansiedad no es fructífera. La ansiedad tampoco es incompatible con lo que dices que eres. Si tú dices que eres cristiano y que crees en Dios, demuéstramelo confiando en Él. En otras palabras, mire, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos da un tremendo consejo que vale la pena recordarlo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada, y subraye por favor la expresión, por nada. Allí en su Biblia cita por nada. Mire, en griego por nada es por nada, así. Y en arameo por nada es por nada, también por nada, ¿sabe? Pero no, por nada. Por nada estáis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Señor, tengo esto. Y antes de estar preocupado, Señor, mira, te presento esto que me va a causar una gran preocupación. Pero también te lo presento y dice tu palabra con acción de gracias. Y te doy gracias porque tú lo vas a suplir y tú lo vas a cubrir. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos preocupados, cuando nosotros estamos ansiosos, no tenemos paz. No nos calienta ni el sol, ¿sí o no? Y la paz ni siquiera la conocemos. Y Jesús a través del apóstol Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No lo puedo entender, pero tú lo vas a suplir, Dios.
tú lo vas a hacer. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la última cosa que quiero dejarles, la paz, la ansiedad y la preocupación es inoportuna. ¿Por qué razón? Porque la preocupación es eso, ocuparme antes de. La preocupación carga no solo el problema de hoy, sino el problema de mañana. Yo tengo un problema hoy y tengo que resolverlo, pero mi ansiedad me carga con el día de mañana. Versículo 34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. La carga del día de mañana es aplastante, nos aplasta. Y de por sí la carga que traemos hoy es difícil, nos está alentando nuestro paso. Imagínense, por favor, cargar lo de mañana. ¿Vale la pena? No vale la pena. Esto no significa que no tengamos que planear. No significa que usted, no sé qué va a pasar mañana. No, tenemos que planear, tenemos que sentarnos. Santiago capítulo 4, versículo 13. Aquí está el consejo. Vea lo siguiente. Ahora escuchen. Santiago 4:13 dice, ahora escuchen. Lo voy a leer en la revisión contemporánea. Dice, ahora escuchen con cuidado. Todos ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, o estaremos allá un año, o haremos negocios y ganaremos dinero. Y ni siquiera saben qué será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como una neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Yo tengo que planear y puedo decirle, Señor, esto es lo que quiero hacer, pero quiero que tú me guíes. Y quiero decir, estos son mis planes, pero quiero aprender a decirte si tú quieres. Y quiero terminar, por favor, con el antídoto. Quiero que se ponga en pie, por favor. ¿Cómo luchar contra esto? El antídoto está aquí muy sencillo. Por favor, vean en el versículo 33. Mateo 6, versículo 33. Ese es el antídoto. Si el problema es la falta de fe, si el problema y la raíz es que nosotros no tenemos fe, Jesús nos dice, el versículo 33, nos dice cuál es la respuesta. Fíjense que es interesante. Jesús siempre, nunca dice que este es un problema. Sí, este es un problema, pero también nos presenta soluciones. Y la solución está en el 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra buscar que se utiliza aquí es una palabra que se puede traducir desear con una pasión continua. No llamarada de petate, una pasión continua. Buscad primeramente el reino de Dios. Un perseguir con celo también se puede traducir. Y un procurar de todo corazón. Hoy yo creo que es importante que tengamos que empezar a hacer de toda la lista que usted tiene que hacer para este año. 1, 2, 3, 4. Es probable que quizá en su lista no haya puesto la número 1. Mas buscad primeramente. Voy a pagar, voy a hacer esto, subir, bajar. Estos son mis planes. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscad primeramente el reino de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. Va a venir. Cuando, no sé, le va a sorprender Dios. O nos va a sorprender Dios. Porque ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que tenemos. Hoy quiero que podamos terminar y por eso quería que estuviéramos juntos por lo siguiente. Mire, los problemas no son de una persona. No son del papá que carga con todo. El problema es de familia, todos. Tenemos un gran problema si queremos ocultar a nuestros hijos lo que está pasando en nuestra casa. Ese sí es un problema. Mostrarles que no pasa nada. No, sí pasa algo. Así que si
nos hundimos todos. Y si salimos, salimos todos. Y hoy yo quiero que pudiéramos orar como familia. Yo quiero pedirle que cierre un momento sus ojos de favor. Ayúdeme un momento. Y quiero un momento, si me ayuda con sus ojos cerrados, quiero pedirle un favor así rápido. Si está su esposa a su lado, su hijo o su hija, ya sea pequeño, quien sea, su familiar a su lado, quiero pedirle, por favor, que le abrace o le tome de la mano. Y quiero que podamos hacer una oración juntos. Y que en esta mañana podamos decirle al Señor que lo que viene más adelante, quizás lo sombrío, como familia lo vamos a pasar. Los hijos, los jóvenes, los chicos que están aquí, escúchame bien, por favor. No es problema de tu papá ni de tu mamá, es problema tuyo también. Lo que está pasando o puede pasar en casa, tú tienes que ver la forma de cómo ayudar y la forma de sumarte, no restar. Así que quiero pedirte que tú abraces a tu papá o a tu mamá y tú le digas, aquí estamos, mamá, papá, y vamos a salir adelante juntos. Dios nos sacará, Dios nos levantará. Saldremos adelante de esta crisis y de las peores que pudieran venir. Y que en un momento dado Dios va a ser número uno en nuestra vida. Yo quiero apoyarte, dile a tu hijo, yo quiero apoyarte, papá, para que puedas decir con toda seguridad, mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiero que tomes un momento allí, en voz baja, a orar. Si hay algo que le tengas que decir a tu esposo, a tu esposa, los chavos, si hay algo que le tengas que decir al oído a tu papá, díselo. Yo quiero que me permitas orar un momento y que formamos como familia salir adelante. Padre, en esta mañana yo quiero poner en tus manos la vida de cada familia que está aquí, aún los que nos están viendo en casa, Dios, y que verán quizás este video posteriormente. Yo quiero pedirte que tomen esa acción hoy, en este momento, como lo estamos haciendo aquí, abrazándonos, haciendo sentir que somos uno solo en casa, que el problema no es de una sola persona, sino es de todos, y que todos vamos a salir adelante, y que todos estaremos saliendo adelante, que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Padre, pongo en tus manos la vida de cada familia, de cada hogar. Solo tú conoces sus vidas, sus corazones. Solo tú conoces, Señor, las luchas por las que atraviesan y atravesarán. Pero hoy estamos aquí para decirte que tú vas a ser el número uno en nuestra vida, Jesús. Te anhelo. Permítame un segundo más, así como está cerrando sus ojos.
Hay personas aquí hoy en esta mañana que realmente están pasando por una crisis, que realmente en su vida están pasando por un desierto muy difícil. Yo quiero que hoy, en esta mañana, tú puedas decirle: Dios, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras y como tú quieras. Que tú abras tu corazón y le digas: Señor, te soy honesto, no tengo fe. No sé ni cómo vas a suplir, ni cómo vas a hacerlo, ni cómo vas a sanarme. No sé, no sé. Solo te pongo mi vida en tus manos. Y te la quiero entregar como un sacrificio, para que sea quemada. Y lo que no sirva, está tirado también a la basura. Lo único que quiero es decirte hoy en esta mañana que te amo con todo mi corazón. Y que mi presente será mejor. Y que el día de mañana, Señor, tú abrirás puertas. Esas puertas que hasta este momento las he visto cerradas, tú las vas a abrir. Tú vas a bendecir. Tú vas a darme gracia, como lo has hecho en años anteriores. Gracias, Jesús. Jesús, gracias. Toma la vida de cada varón, de cada mujer. Hay mujeres que están cargando y tienen toda la losa del hogar sobre sí mismas. Yo quiero pedirte, Señor, también que conviertas el corazón de los jóvenes hacia la familia. Que sea tiempo, Dios, de mantenerse unidos, de tomar decisiones, pero que la decisión más prioritaria sea buscarte a ti con todo su corazón. Te damos gracias y te bendecimos en este día con todo nuestro corazón. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Le podemos dar un fuerte aplauso a Jesús y decirle: Dios, gracias. Gracias porque tú vas a bendecirme y a sacarme adelante, Dios. Porque mi vida está en tus manos y tú me sacarás del pozo cenagoso. Porque tú escucharás mi clamor, mi oración, mi súplica. Mis lágrimas de noche las vas a escuchar. Así que de hoy en adelante, Señor, yo creo que valgo mucho más que las aves. Porque tú tienes cuidado de ellas y tú cuidas de mí, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, Dios. Amén, Jesús.